Vivo en Zaragoza, donde el Ebro serpentea con un murmullo que parece guardar los secretos de la ciudad. A mis 55 años, la vida me había dado un hogar lleno de recuerdos y un esposo cuya risa llenaba cada rincón, hasta que un infarto lo arrancó de mi lado hace apenas 3 meses. Pero el verdadero golpe vino después. Julio, nuestro hijo adoptivo de 25 años, con su sonrisa encantadora y sus promesas vacías, manipuló los documentos de la herencia y me dejó sin nada. La casa en el barrio de La Romareda, los ahorros, todo lo que construimos, ahora está en sus manos. Y yo, consumida por la rabia y el dolor, he jurado recuperar lo que es mío, aunque tenga que jugar tan sucio como él. Al principio, no podía creerlo. Julio, al que criamos desde los 10 años, siempre fue astuto, pero nunca imaginé que su ambición lo llevaría tan lejos. «Es un error, lo arreglaré», dijo con ojos de cordero cuando lo confronté en el salón, rodeada de muebles que ya no me pertenecían. Pero sus evasivas y la frialdad con que firmó los papeles ante el notario me abrieron los ojos. Había planeado todo, aprovechando mi duelo para tejer su red. «No te preocupes, te ayudaré», mintió, mientras se instalaba en mi casa como si fuera el dueño. La humillación quemaba, pero también encendió una chispa de venganza que no podía ignorar. Decidí actuar con cautela. El barrio, con sus calles arboladas y sus vecinos siempre atentos, empezó a murmurar sobre el hijo desagradecido. Una amiga, mientras tomábamos café en una terraza junto al Ebro, me advirtió: «Cuidado, ese chico no es lo que parece». Sus palabras confirmaron mis sospechas y comencé a investigar. Descubrí que Julio frecuentaba un bar en el centro, rodeado de amigos dudosos y una joven de mirada afilada que parecía saber más de lo que decía. Una noche me armé de valor y fui al bar, con un vestido que capturaba la luz y una sonrisa que escondía mi furia. Allí estaba él, riendo con una copa en la mano, como si mi dolor no existiera. Me acerqué, mi presencia cortando el aire. «Necesitamos hablar», dije, mi voz firme aunque mi pulso temblaba. Sus amigos se callaron, y la joven, con un gesto posesivo, se pegó a él. «No es buen momento», respondió, pero sus ojos, por un instante, traicionaron un destello de miedo. «Lo será pronto», repliqué, y me fui, dejando un silencio que sabía que lo perseguiría. Esa noche, junto al Ebro, planeé mi venganza. Usaría su arrogancia contra él, seduciendo sus secretos, tejiendo una trampa que le haría pagar. Zaragoza, con su viento y sus sombras, parecía susurrar que este juego, aunque peligroso, apenas comenzaba. El Ebro fluía con un murmullo constante, pero no calmaba la furia que ardía en mi pecho. La traición de Julio, con su sonrisa falsa y su robo descarado, había convertido mi hogar en La Romareda en un campo de batalla silencioso. Cada día, mientras él se pavoneaba en mi casa como si fuera suya, mi plan de venganza tomaba forma, alimentado por la rabia y una determinación que no reconocía en mí misma. Zaragoza, con sus calles ventosas y sus sombras, parecía aprobar mi juego, aunque sabía que cada paso era un riesgo que podía quemarme. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como cuchillos. Una vecina, mientras paseaba a su perro, me detuvo con un tono de falsa lástima. «Dicen que Julio está gastando tu dinero en fiestas». La frase avivó mi ira, pero también me dio un hilo del que tirar. Decidí profundizar en su mundo y volví al bar del centro donde lo había visto. Me puse un vestido que abrazaba mi figura, dejando que la luz jugara con mi silueta, y entré con una sonrisa que escondía mi propósito. Julio no estaba, pero la joven de mirada afilada, con un vestido ajustado y un perfume floral, sí, la observé desde la barra, notando cómo hablaba con un hombre mayor de traje caro, que parecía demasiado interesado en ella. Me acerqué, fingiendo casualidad. «¿Amiga de Julio?», pregunté, mi voz suave pero cargada de intención. Ella me miró, sus ojos entrecerrándose. «Algo así». «¿Y tú?», respondió, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. «Alguien que lo conoce bien», dije, y mi sonrisa, deliberadamente ambigua, la desconcertó. Cambié el tema, charlando sobre el bar, pero sus respuestas evasivas confirmaron que sabía más de lo que decía. Cuando me fui, su mirada me siguió, y supe que había plantado una semilla de duda. Esa noche, junto al Ebro, planeé mi próximo movimiento: acercarme a ella,
ganarme su confianza y descubrir los secretos que Julio escondía. El barrio, sin embargo, no descansaba. Una amiga, mientras tomábamos té en mi patio, comentó: «Cuidado, Luz, esa joven no parece de fiar, y Julio menos». La advertencia me dio fuerza, pero también inquietud. Decidí vigilarlo más de cerca, y una tarde, mientras él salía de la casa con una maleta, lo seguí hasta un edificio en el centro. Allí lo vi reunirse con el mismo hombre de traje caro del bar, intercambiando papeles con gestos nerviosos. Mi pulso se aceleró. Julio estaba metido en algo más grande de lo que imaginaba. Cuando volví a casa, él estaba en el salón, con su sonrisa de siempre. «¿Todo bien?», preguntó como si nada. «Perfecto», respondí, mi voz firme, pero mi mente ya tejía una trampa más afilada. Esa noche en mi patio, bajo un cielo cuajado de estrellas, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, apenas comenzaba. Pero la imagen de Julio, con sus mentiras, y la joven, con su mirada astuta, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un baile en el filo de una navaja. El Ebro seguía su curso, indiferente a la furia que me consumía. La imagen de Julio, intercambiando papeles con ese hombre de traje caro, y la joven de mirada astuta que parecía guardar sus secretos, alimentaban mi plan de venganza. La Romareda, con sus calles arboladas y sus vecinos siempre atentos, murmuraba cada vez más alto, y yo, moviéndome entre las sombras de Zaragoza, sabía que cada paso debía ser preciso para derribar a Julio sin perderme en el proceso. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como brasas. Una vecina, mientras colgaba ropa, me lanzó con tono meloso: «Dicen que Julio anda en negocios raros y tú pagando el precio». La frase avivó mi rabia, pero también me dio un rumbo. Decidí acercarme a la joven del bar, aprovechando la semilla de duda que había plantado. Volví una noche, con un vestido que capturaba la luz y una sonrisa que escondía mi intención. Ella estaba allí, sola, con un vaso de vino y una postura que mezclaba desafío y cansancio. «¿Otra vez por aquí?», preguntó, sus ojos entrecerrados. «Me gusta el ambiente», respondí sentándome a su lado. Hablamos de cosas banales, pero dejé caer preguntas sutiles sobre Julio. «Es complicado», dijo, evasiva, pero su mirada por un instante traicionó un destello de miedo. Esa noche supe que ella era la clave. Al día siguiente, contraté a un viejo amigo, un contable retirado con contactos discretos, para investigar los movimientos de Julio. Los resultados llegaron rápido: transferencias bancarias sospechosas, reuniones con el hombre de traje caro y un contrato que vinculaba a Julio con un proyecto inmobiliario turbio. Mi casa, mi herencia, estaba siendo usada como garantía. La traición era más profunda de lo que imaginaba, y la furia me cegó por un momento. Pero en lugar de confrontarlo, decidí apretar el cerco, usando la información para tejer una trampa más afilada. El barrio, sin embargo, no me dejaba en paz. Una amiga, mientras paseábamos junto al Ebro, comentó: «Cuidado, Luz, esa joven y Julio están demasiado cerca. Podrías salir lastimada». La advertencia me inquietó, pero también me dio fuerza. Decidí vigilarlo más de cerca, y una tarde lo seguí hasta el mismo edificio en el centro. Desde una esquina, vi a la joven unirse a él, sus manos rozándose con una familiaridad que no esperaba. Mi pulso se aceleró. ¿Era su cómplice o su debilidad? Cuando volví a casa, Julio estaba en el salón, con su sonrisa de siempre. «¿Buen día?», preguntó como si nada. «Mejor de lo que crees», respondí, mi voz firme, dejando que mi mirada lo atravesara. Esa noche en mi patio, bajo un cielo cargado de nubes, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi plan, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de escalar. Pero la imagen de Julio, con su arrogancia, y la joven, con su ambigüedad, me recordaban que cada movimiento hacia la venganza era un baile en el que no podía tropezar. El Ebro reflejaba las luces de Zaragoza, pero su brillo no aliviaba la furia que me impulsaba. La confirmación de los negocios turbios de Julio, con mi herencia como moneda de cambio,
y la ambigüedad de la joven de mirada astuta que orbitaba su mundo avivaban mi plan de venganza. La Romareda, con sus calles serenas y sus murmullos cada vez más afilados, me vigilaba, y yo, moviéndome entre las sombras, sabía que debía apretar el cerco con cuidado para no caer en mi propia trampa. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran implacables. Una vecina, mientras regaba sus macetas, me detuvo con un tono de falsa preocupación. Dicen que Julio anda con gente peligrosa y tú en medio de todo. La frase me quemó, pero también me dio un rumbo. Decidí ganarme a la joven del bar, sospechando que su cercanía con Julio podía ser mi puerta de entrada. Volví una noche, con un vestido que abrazaba mi figura y una sonrisa calculada. Ella estaba allí, con un vaso de vino y una postura menos desafiante. ¿Problemas con Julio?, pregunté, mi voz suave pero afilada. No es lo que parece, respondió evasiva, pero sus dedos, jugueteando con el vaso, traicionaron su inquietud. Hablamos más, y dejé caer que sabía de los negocios de Julio. «Cuidado con lo que buscas», murmuró, pero su tono era más de advertencia que de amenaza. Esa noche, supe que podía manipularla. Al día siguiente, mi amigo contable me entregó más pruebas, facturas falsas y un contrato que vinculaba a Julio con el hombre de traje caro, un inversor con fama de pocos escrúpulos. Mi casa estaba en el centro de su esquema, y la furia me cegó por un instante. Decidí contactar al inversor usando un pretexto para una cita en un café del centro. Me presenté con un traje elegante, mi presencia imponente, y lo halagué lo justo para que bajara la guardia. «Conozco a Julio, pero no sus detalles», dijo, pero sus ojos, recorriendo mi silueta, traicionaron interés. «Quizá podamos ayudarnos», respondí, mi sonrisa un anzuelo que no podía ignorar. Cuando me fui, su tarjeta en mi bolso, supe que tenía una nueva pieza en mi tablero. El barrio, sin embargo, no descansaba. Una amiga, mientras tomábamos café junto al Ebro, comentó: «Cuidado, Luz, esa joven y ese hombre no son de fiar». La advertencia me inquietó, pero también me dio fuerza. Decidí vigilar a Julio más de cerca, y una tarde lo vi salir de la casa con la joven, sus gestos tensos, como si discutieran. Los seguí hasta un parque, donde ella, con un movimiento rápido, le entregó un sobre. Mi pulso se aceleró. ¿Era su aliada o su traidora? Cuando volví a casa, Julio estaba en el salón con su sonrisa intacta. «¿Buen paseo?», preguntó como si nada. «Mejor de lo que imaginas», respondí, mi voz firme, dejando que mi mirada lo desafiara. Esa noche, en mi patio, bajo un cielo cargado de estrellas, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi plan, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de dar un giro. Pero la imagen de Julio, con su arrogancia, y la joven, con su doble juego, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un riesgo que debía calcular. El Ebro susurraba bajo la luz de la luna, pero su calma no apaciguaba la tormenta que crecía en mi interior. Las pruebas de la fraude de Julio, con mi herencia atrapada en su red de contratos turbios, y la ambigüedad de la joven que parecía oscilar entre aliada y traidora, avivaban mi plan de venganza. La Romareda, con sus calles arboladas y sus murmullos cada vez más incisivos, me observaba, y yo, tejiendo mi trampa en las sombras de Zaragoza, sabía que un movimiento en falso podía costarme todo. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como un fuego lento. Una vecina, mientras compraba en el mercado, me detuvo con un tono cargado de curiosidad. «Dicen que Julio está metido en algo grande y que tú no te quedas atrás». La frase me irritó, pero también me dio un rumbo. Decidí presionar a la joven, apostando por su inseguridad. Volví al bar una noche, con un vestido que capturaba la luz y una sonrisa que escondía mi furia. Ella estaba allí, con un vaso de vino y una postura más vulnerable. «Sé lo que Julio está haciendo», dije, mi voz baja pero firme. «Y creo que tú también». Sus ojos se abrieron y por un instante su máscara cayó. «No es tan simple», murmuró, pero no negó nada. Le ofrecí una salida. «Ayúdame y no tendrás que hundirte con él». Se quedó en silencio, pero supe que la había tocado. Al día siguiente el inversor me llamó, intrigado por mi propuesta en el café.
Nos reunimos en un restaurante junto al Ebro, donde la luz del río jugaba con mi silueta. Con un traje elegante y una sonrisa calculada, lo halagué, mientras dejaba caer que sabía de las irregularidades de Julio. Ese chico es un riesgo, admitió, su voz baja, sus ojos recorriendo mi figura. ¿Podríamos arreglarlo?, respondí, mi tono un anzuelo que no podía ignorar. Cuando me fui, con una promesa de más información, supe que estaba más cerca de desmantelar el esquema de Julio, pero la joven seguía siendo una incógnita y su silencio me inquietaba. El barrio, sin embargo, no me daba tregua. Una amiga, mientras paseábamos por la Romareda, comentó: «Cuidado, Luz, esa joven podría jugar en los dos bandos». La advertencia me dio fuerza, pero también duda. Decidí vigilar a Julio más de cerca, y una tarde lo vi entrar en la casa con un sobre idéntico al que la joven le había dado. Lo seguí hasta su habitación, y cuando salió, revisé su escritorio. Encontré documentos que confirmaban la venta de mi casa a una empresa fantasma. La traición era un cuchillo en el pecho, pero también un arma en mis manos. Cuando él volvió, estaba en el salón, con su sonrisa de siempre. «¿Todo bien?», preguntó como si nada. «Mejor de lo que crees», respondí, mi voz firme, dejando que mi mirada lo atravesara. Esa noche en mi patio, bajo un cielo cuajado de estrellas, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Pero la imagen de Julio, con su arrogancia, y la joven, con su lealtad incierta, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un riesgo que debía dominar. El Ebro brillaba bajo un cielo nublado, pero su luz no disipaba la furia que me consumía. Los documentos que encontré, confirmando la venta fraudulenta de mi casa, eran un arma afilada, pero también un recordatorio de la traición de Julio. La joven, con su lealtad incierta, y el inversor, con sus promesas ambiguas, eran piezas en mi tablero, pero la Romareda, con sus murmullos cada vez más hostiles, me recordaba que este juego de venganza podía volverse contra mí si no jugaba con precisión. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como un veneno lento. Una vecina, mientras paseaba por la calle, me detuvo con un tono cargado de curiosidad. «Dicen que Julio está metido en problemas y que tú estás removiendo cosas peligrosas». La frase avivó mi rabia, pero también me dio un rumbo. Decidí presionar a la joven, apostando por su vulnerabilidad. La busqué en el bar una noche, con un vestido que abrazaba mi figura y una sonrisa que escondía mi determinación. Ella estaba allí, con un vaso de vino y una postura tensa. «Sé lo que Julio planea y tú estás en medio», dije, mi voz baja pero cortante. «No quiero problemas», respondió, pero sus ojos, esquivando los míos, traicionaron su miedo. «Entonces ayúdame a detenerlo», insistí, y le ofrecí una salida, pruebas que la protegieran si colaboraba. Se quedó en silencio, pero supe que la había atrapado. Al día siguiente, el inversor me citó en un hotel del centro, un lugar discreto con vistas al Ebro. Con un traje que resaltaba mi presencia, lo halagué mientras dejaba caer que tenía documentos comprometedores. «Julio es un problema, pero puedo manejarlo», dijo, su voz baja, sus ojos recorriendo mi silueta con un interés que no disimulaba. «Quizá podamos llegar a un acuerdo», respondí, mi tono un anzuelo que lo hizo sonreír. Cuando me fui, con una copia de sus registros financieros, supe que estaba más cerca de desmantelar el esquema de Julio, pero la joven seguía siendo una incógnita y su silencio me inquietaba. El barrio, sin embargo, no me daba respiro. Una amiga, mientras tomábamos té en mi patio, comentó: «Cuidado, Luz, esa joven podría traicionarte, y ese hombre no es de fiar». La advertencia me dio fuerza, pero también duda. Decidí actuar rápido, y una tarde confronté a Julio en el salón de la casa. «Sé lo que estás haciendo con mi herencia», dije, mi voz firme sosteniendo los documentos. Su sonrisa se desvaneció, y por un instante vi pánico en sus ojos. «No sabes de qué hablas», respondió, pero su voz tembló. «Pronto lo sabrán todos», repliqué, y me fui, dejando un silencio que sabía que lo perseguiría. Esa noche en mi patio, bajo un cielo cargado de nubes, brindé sola con una copa de vino,
dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de explotar. Pero la imagen de Julio, con su arrogancia fracturada, y la joven, con su lealtad tambaleante, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un filo que debía dominar. El Ebro reflejaba un amanecer gris, pero su murmullo no calmaba la furia que me impulsaba. Los documentos que demostraban la fraude de Julio y mi confronto directo con él habían fracturado su arrogancia, pero la joven, con su lealtad incierta, y el inversor, con sus promesas ambiguas, seguían siendo piezas inestables en mi tablero. La Romareda, con sus calles serenas y sus murmullos cada vez más venenosos, me vigilaba. Y yo, tejiendo mi venganza en las sombras de Zaragoza, sabía que el próximo paso podía ser el que lo cambiara todo. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como un fuego que no se apagaba. Una vecina, mientras compraba flores, me detuvo con un tono cargado de curiosidad. Dicen que confrontaste a Julio y que él está nervioso. La frase avivó mi determinación, pero también me alertó. Decidí asegurar la colaboración de la joven, apostando por su miedo. La busqué en el bar una noche, con un vestido que capturaba la luz y una sonrisa que escondía mi urgencia. Ella estaba allí, con un vaso de vino y una postura derrotada. Julio no te protegerá si esto se derrumba, dije, mi voz baja pero afilada. Sé cosas que no debería, admitió, su voz temblando. Me entregó un USB con registros de transacciones que implicaban a Julio y al inversor en un esquema más grande. No quiero estar en medio, murmuró, y supe que la tenía. Al día siguiente, el inversor me citó en su oficina, un lugar lujoso con vistas al Ebro. Con un traje que resaltaba mi presencia, lo halagué mientras dejaba caer que tenía pruebas de su implicación. Julio es prescindible, pero tú podrías ser útil, dijo, su voz baja, sus ojos recorriendo mi figura con un interés que me incomodó. No soy yo quien está en riesgo, respondí, mi tono firme, y le mostré un extracto del USB. Su sonrisa se tensó y supe que lo había acorralado. Cuando me fui, con una promesa de negociar, sentí que el cerco se cerraba. El barrio, sin embargo, no me daba respiro. Una amiga, mientras paseábamos por la Romareda, comentó: «Cuidado, Luz, Julio está hablando con gente peligrosa. Podrías salir lastimada». La advertencia me inquietó, pero también me dio fuerza. Decidí preparar una trampa final, y una tarde organicé una reunión con un abogado de confianza, entregándole las pruebas para presentar una denuncia formal. Pero esa noche, al volver a casa, encontré una nota en mi puerta: «Para o lo lamentarás». La letra, apresurada, olía al perfume floral de la joven. Mi pulso se aceleró. ¿Era una traidora o una víctima? Esa noche, en mi patio, bajo un cielo cargado de nubes, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de alcanzar su clímax. Pero la imagen de Julio, con su pánico creciente, y la nota, con su amenaza implícita, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un riesgo que debía controlar. El Ebro fluía bajo un cielo plomizo, pero su murmullo no disipaba la tensión que me envolvía. La nota anónima, con su amenaza y el perfume floral de la joven, era un recordatorio de que mi venganza contra Julio, aunque cerca de su clímax, podía desmoronarse si no manejaba con cuidado a mis aliados. Las pruebas en el USB, que implicaban a Julio y al inversor en un esquema fraudulento, eran mi arma, pero la Romareda, con sus murmullos cada vez más crueles, me vigilaba. Y yo, moviéndome entre las sombras de Zaragoza, sabía que el próximo paso debía ser decisivo. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como un eco constante. Una vecina, mientras regaba sus flores, me detuvo con un tono cargado de curiosidad. «Dicen que Julio está desesperado y que tú estás detrás de todo». La frase avivó mi determinación, pero también me alertó. Decidí confrontar a la joven sobre la nota, apostando por su miedo. La busqué en el bar una noche, con un vestido que capturaba la luz y una sonrisa que escondía mi furia. Ella estaba allí, con un vaso de vino y una postura nerviosa. «Sé que fuiste tú», dije,
mostrando la nota, mi voz baja pero cortante. No fui yo, fue idea de Julio, confesó, su voz temblando. Me obligó, pero no quiero seguir en esto. Me entregó un correo electrónico impreso, donde Julio detallaba cómo usar mi casa en un trato ilegal. Toma, haz lo que quieras, pero déjame fuera, suplicó. Su traición a Julio era mi victoria, pero su miedo me inquietaba. Al día siguiente, el inversor me citó en un restaurante junto al Ebro, su tono más frío que antes. Con un traje que resaltaba mi presencia, lo enfrenté, dejando caer que tenía el correo de Julio. Esto puede arruinarte también, dije. Mi voz firme, mientras sus ojos, antes seductores, se endurecían. Podemos negociar, pero Julio debe caer primero, respondió, y supe que estaba dispuesto a traicionarlo para salvarse. Cuando me fui, con un acuerdo tentativo, sentí que el cerco se cerraba, pero la nota seguía pesando en mi mente. El barrio, sin embargo, no me daba tregua. Una amiga, mientras tomábamos café en mi patio, comentó: «Cuidado, Luz, Julio está hablando con gente que no deberías cruzar». La advertencia me dio fuerza, pero también duda. Decidí actuar rápido y una tarde entregué las pruebas al abogado, quien preparó una demanda formal contra Julio y el inversor. Pero esa noche, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. Mi pulso se aceleró. Revisé el salón y allí estaba Julio, con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. «Sé lo que estás haciendo», dijo, su voz tensa. «Y tú sabes lo que hiciste», respondí, mi voz firme sosteniendo su mirada. «Esto no termina aquí», amenazó, y se fue, dejando un silencio que resonaba como una advertencia. Esa noche, en mi patio, bajo un cielo cargado de nubes, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de alcanzar su punto de ruptura. Pero la imagen de Julio, con su desesperación, y la joven, con su traición, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un riesgo que debía dominar. El Ebro brillaba bajo un cielo despejado, pero su calma no disipaba la tormenta que me envolvía. La traición de la joven, entregándome pruebas contra Julio, y el acuerdo tentativo con el inversor me habían dado ventaja, pero la amenaza de Julio, con su furia en el salón, era un recordatorio de que este juego de venganza estaba a punto de explotar. La Romareda, con sus calles arboladas y sus murmullos cada vez más afilados, me juzgaba, y yo, moviéndome entre las sombras de Zaragoza, sabía que el próximo paso debía ser el golpe final. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran como un eco implacable. Una vecina, mientras paseaba a su perro, me detuvo con un tono cargado de curiosidad. «Dicen que Julio está perdiendo el control y que tú lo estás acorralando». La frase avivó mi determinación, pero también me alertó. Decidí asegurar mi plan y contacté a la joven para confirmar su lealtad. La encontré en un café junto al Ebro, con un vestido sencillo y una postura tensa. «Hice lo que pediste, pero Julio sospecha», dijo, su voz baja. «Si me traicionas, caerás con él», respondí, mi voz firme, y su silencio fue una promesa frágil. Le pedí que testificara contra Julio si llegaba el momento, y aunque asintió, su mirada esquiva me inquietó. Al día siguiente, el inversor me citó en su oficina, su tono más nervioso que antes. Con un traje que resaltaba mi presencia, lo enfrenté, mostrando el correo que implicaba a Julio y a él. «Puedo salvarte si lo entregas», dije, mi voz cortante. «Julio es el problema, no yo», respondió, y me entregó un contrato falso que Julio había usado para engañarlo. Su traición a Julio era mi arma, pero su interés, recorriendo mi figura, me recordó que no podía confiar en él. Cuando me fui, con el contrato en mi bolso, supe que el cerco se cerraba. El barrio, sin embargo, no me daba respiro. Una amiga, mientras tomábamos té en mi patio, comentó: «Cuidado, Luz, Julio está desesperado, y los desesperados son peligrosos». La advertencia me dio fuerza, pero también duda. Decidí actuar rápido, y una tarde, mi abogado organizó una reunión con las autoridades presentando las pruebas: el USB, el correo, el contrato falso. Pero esa noche, al volver a casa, encontré una ventana rota y una nota idéntica a la anterior. Última advertencia. El perfume floral de la joven impregnaba el papel,
pero algo en la letra me hizo dudar. Mi pulso se aceleró. ¿Era Julio disfrazando su amenaza o la joven jugando en los dos bandos? Esa noche en mi patio, bajo un cielo cuajado de estrellas, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia, parecía susurrar que este juego, con sus secretos y su peligro, estaba a punto de alcanzar su desenlace. Pero la imagen de Julio, con su desesperación, y la nota, con su amenaza renovada, me recordaban que cada paso hacia la venganza era un riesgo que debía controlar hasta el final. El Ebro destellaba bajo un amanecer dorado, pero su brillo no aliviaba la tensión que me consumía. Las pruebas entregadas a las autoridades, la traición de la joven contra Julio y el acuerdo con el inversor me habían llevado al borde de la victoria, pero la ventana rota y la nota amenazante eran un recordatorio de que Julio, acorralado, era más peligroso que nunca. La Romareda, con sus calles arboladas y sus murmullos ahora divididos entre curiosidad y apoyo, me observaba, y yo, en las sombras de Zaragoza, sabía que este último acto debía ser impecable para reclamar lo que era mío. Intenté mantener la calma, pero los rumores del barrio eran un eco constante. Una vecina, mientras regaba sus flores, me guiñó un ojo. Dicen que Julio está acabado y que tú lo hiciste. La frase avivó mi determinación, pero también me alertó. Decidí aclarar la amenaza de la nota y busqué a la joven en el café junto al Ebro. Con un vestido sencillo y una postura derrotada, confesó: Julio me obligó a escribirla, pero no quería hacerte daño. Su voz temblaba y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Testifica contra él y estarás libre, dije, mi voz firme. Asintió y supe que esta vez no me traicionaría. El día de la audiencia llegó, un salón austero en el centro de Zaragoza, con el Ebro brillando afuera. Con un traje que resaltaba mi presencia, enfrenté a Julio, que estaba pálido, su arrogancia rota. El inversor, sentado entre los testigos, evitó mi mirada, pero su testimonio, forzado por las pruebas, confirmó la fraude. La joven, con voz temblorosa, detalló cómo Julio la manipuló y mis documentos sellaron su destino. Todo fue un error, balbuceó Julio, pero el juez, implacable, ordenó la devolución de mi herencia y una investigación contra él. Cuando salí, el aire de Zaragoza parecía más ligero, pero la mirada de Julio, cargada de odio, me persiguió. El barrio, lento para olvidar, comenzó a cambiar. Una amiga, mientras tomábamos café en mi patio, comentó: «Hiciste justicia, Luz, pero cuidado, Julio no es de los que se rinden». La advertencia me dio fuerza, pero también calma. Decidí reconstruir mi vida, y una noche en mi patio brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi paz. El Ebro, testigo de mi furia, parecía aplaudir mi victoria. Pero esa noche, un sobre llegó a mi puerta, sin remitente, con una foto de Julio y un mensaje: «Volveré». Mi pulso se aceleró, pero en lugar de miedo, sentí una chispa de desafío. Que viniera, esta vez estaba lista. Bajo un cielo cuajado de estrellas, en mi patio perfumado, supe que este juego, con sus secretos y su peligro, me había transformado. La Romareda, con sus luces y sombras, me había enseñado que la venganza no solo recupera lo perdido, sino que forja un nuevo comienzo. El Ebro, con su murmullo eterno, parecía susurrar que por fin podía respirar, aunque las sombras de Julio, lejanas pero vivas, me recordaban que la paz es un lujo que se defiende. El Ebro fluía bajo un cielo estrellado, su murmullo una caricia que aliviaba las cicatrices de mi batalla. La audiencia que desmanteló la fraude de Julio, devolviéndome mi herencia, y la traición de la joven y el inversor contra él, habían sellado mi victoria, pero la foto y el mensaje, «Volveré», seguían pesando como una sombra. La Romareda, con sus calles arboladas y sus murmullos ahora más suaves, empezaba a aceptarme de nuevo, y yo, en mi patio perfumado, sabía que este capítulo, con su furia y su triunfo, me había transformado para siempre. Intenté abrazar la calma, pero los rumores del barrio, aunque menos crueles, persistían. Una vecina, mientras paseaba por la calle, me detuvo con una sonrisa. «Hiciste justicia, Luz. El barrio habla de ti como una luchadora». La frase me llenó de orgullo,
pero también de cautela. Decidí reforzar mi seguridad, contratando a un abogado para proteger mi casa y mis ahorros. Una noche, mientras revisaba los documentos, encontré una carta antigua de mi esposo, escrita antes de su muerte. «Confía en tu fuerza», decía, y esas palabras cálidas como un abrazo me dieron paz. Guardé la carta junto al colgante que siempre llevaba, un recordatorio de que mi lucha no era solo por la herencia, sino por mí misma. El barrio, lento para olvidar, comenzó a sanar. Una amiga, mientras tomábamos café en mi patio, comentó: «Julio se fue de Zaragoza, pero nadie sabe a dónde». La noticia me alivió, pero no disipó la sombra de su amenaza. Decidí reconstruir mi vida, y una tarde invité a viejos amigos a mi casa, llenando el salón de risas y vino. Por primera vez en meses, sentí que el hogar era mío otra vez. Pero esa noche, mientras recogía las copas, un ruido en la calle me detuvo. Miré por la ventana, viendo una figura que desaparecía en la oscuridad. Mi pulso se aceleró, pero en lugar de miedo, sentí una chispa de desafío. Si Julio volvía, lo enfrentaría con la misma fuerza que me había llevado hasta aquí. Bajo un cielo cuajado de estrellas, en mi patio perfumado, brindé sola con una copa de vino, dejando que el viento de Zaragoza avivara mi resolución. El Ebro, testigo de mi furia y mi triunfo, parecía aplaudir mi nueva vida. La Romareda, con sus luces y sombras, me había enseñado que la venganza, aunque necesaria, era solo el comienzo. La verdadera victoria era vivir sin miedo, y mientras las estrellas brillaban sobre Zaragoza, supe que por fin podía hacerlo, aunque las sombras del pasado, lejanas pero vivas, me recordaban que la fuerza es un fuego que nunca se apaga.